Shalom Ubraja, hoy estaremos estudiando Sefer HaMitzvot HaKatzar, el conciso libro de las mitzvot escrito por Rabbi Israel Meir HaKohen, también conocido como el Hafetz Haim. Introducción, Akdamá. Al final de las leyes de la Meilá, capítulo 8, Alajá 8, el Rambam escribió: es apropiado que el hombre, de acuerdo con su capacidad, medite sobre las leyes de la Sagrada Torá y conozca su significado. Y si hay algún concepto al que no le encuentra su razón o desconoce su causa, no debe considerarlo como algo trivial, que no se rebele contra Hashem para que no sea arrasado por él. Que su pensamiento respecto de esto no sea como su pensamiento respecto de temas ordinarios y profanos. Ven y observa cuán estricta es la Torá acerca de la Meilá. La Meilá es el uso profano de algo sagrado. La madera y las piedras, la tierra y las cenizas, ellas se hacen sagradas cuando el nombre de Hashem del universo es proclamado sobre ellas, incluso mediante la palabra. Y si alguien las llegara a utilizar de manera profana, violará su santidad, y aunque lo hiciera sin intención, necesitará de capará, de expiación. Entonces, con más razón, el hombre no debe rechazar los preceptos que el Santo, bendito es Él, ha establecido para nosotros, porque desconoce sus razones, y tampoco debe inventar ideas que no son correctas acerca de Hashem, bendito sea, ni referirse a los preceptos como si fueran profanos. Está escrito en la Torá, Vaikra 19:37, Ushmartem et kol hukotai ve'et kol mishpatai basitem otam, y observarán todos mis hukim y todos mis mishpatim y los cumplirán. Y nuestros sabios de bendita memoria enseñaron. Esto viene a enseñar que de la misma manera que se cumplen y observan los mishpatim, se deben observar y cumplir los hukim. Eso se encuentra en Torat Kohanim. Cuando se hablan de su cumplimiento, la intención es clara, que la persona cumpla los hukim, y al hablar de su observancia, se refiere a que la persona se cuide de no transgredirlos y no crea que tiene menos importancia que los mishpatim. Los mishpatim son los preceptos cuya razón es obvia y cuyo beneficio en este mundo es conocido. Por ejemplo, el robo, el derramamiento de sangre y el respeto al padre y a la madre. Mas los hukim son los preceptos cuya razón es desconocida. Y los sabios de bendita memoria enseñaron, dice Hashem: yo he establecido para ti hukim, y tú no tienes derecho de pensar que son erróneos. Midrash Teilim 9. Y estos son los preceptos que el instinto del mal incita a las personas a no cumplir y los pueblos del mundo refutan. Por ejemplo, la prohibición de comer carne de cerdo o carne con leche, el precepto del desnucamiento de la becerra, el precepto de la vaca roja, la pará dumá, y el precepto del chivo que era enviado al desierto para espiar por el pueblo de Israel. Y cuán grande era la angustia del Melech David, el rey David, que la paz sea sobre él, a causa de los herejes y los idólatras que refutan los hukim, y siempre que ellos lo perseguían con los falsos argumentos en que se valían, a causa del limitado entendimiento que poseían, él incrementaba su apego a la Torá, como está escrito. Teilim 119:69. Los perversos han inventado mentiras en mi contra, mas yo, con todo mi corazón, cuidaré tus ordenanzas. Y ahí también dice allí, en Teilim 119:86, todos tus preceptos son verdaderos, pero ellos me persiguen con falsedad. Ayúdame.
y todos los sacrificios se encuentran también en la categoría de los Hukim. Y nuestros sabios dijeron que el mundo se sostiene gracias al servicio del Bet Hamikdash, del templo, ya que al cumplir los Hukim y los Mishpatim, las personas rectas son merecedoras de la vida en el mundo venidero. Además, la Torah ordenó primero acerca de los Hukim, como está escrito, Vaikra 18:5, y observarás mis Hukim y mis Mishpatim, los cuales habrá de cumplir el hombre y vivirá con ellos. Y al final de las leyes de la Terumá, capítulo 4, alajá 13, el Rambam escribió: las leyes de la Torá son sabios y antiguos consejos del gran consejero, que tiene como finalidad corregir nuestros pensamientos y hacer que todas nuestras acciones sean rectas, y así está escrito en Mishle, Proverbios 22, 20 al 21. No he escrito para ti cosas importantes de consejo y sabiduría para hacerte conocer la legitimidad de las palabras de la verdad, para que respondas con palabras de verdad a aquellos que te enviaron. Hasta aquí las palabras del Rambam de bendita memoria. He aquí que el versículo dice, Eilim 112:1, feliz es la persona que es temerosa de Hashem, que desea mucho sus preceptos. Y la literalidad del texto indica que la expresión que es temerosa de Hashem se refiere a los preceptos no activos, lo ta'aseh, de nuestra sagrada Torah, y que desea mucho sus preceptos se refiere a los preceptos activos de la Torah. Y la intención es decir que la persona debe cuidarse de no transgredir los preceptos no activos y que además cumpla los activos. Y encontramos que nuestros sabios de bendita memoria en Masejet Avodah Zarah, Yutet Amud Aleph 19a, basados en las palabras sus preceptos del versículo anterior, han enseñado que desea mucho sus preceptos y no que desea la recompensa de sus preceptos. Sin embargo, esto es algo incomprensible, pues es sabido que la recompensa por el cumplimiento de los preceptos consiste en el goce del resplandor de la divinidad en el Gan Edén, lo cual es un placer tan grande que nosotros no podemos llegar a concebir. Y cuando nuestros sabios quisieron revelarnos la grandeza de este placer, no encontramos con qué compararlo, y solo nos enseñaron una gran regla general y dijeron: es mejor un momento de paz espiritual en el mundo venidero que toda la vida en este mundo. Masejet Avot 4:17. Y está claro que la expresión toda la vida de este mundo incluye también a los reyes y ministros, junto con todos sus placeres, su grandeza y su riqueza. Y cualquier placer que la mente humana pueda imaginar no se compara en absoluto con el placer del goce del resplandor de la divinidad, ya que es mejor un momento de paz espiritual en el mundo venidero que toda la vida de este mundo. Entonces, esto resulta incomprensible. ¿Quién no anhela la recompensa de sus preceptos, que es una recompensa inmensa, imposible de imaginar? Tomemos el ejemplo de una persona que fue elegida por el pueblo, entre varias decenas de miles de personas, para presentarse asiduamente ante el rey y ser él el primer ministro. Si viniera alguien y le ofreciera quién sabe cuánto dinero para que deje el puesto, bajo ningún punto de vista él aceptaría recibir esa enorme cantidad de dinero a cambio del mérito de poder ver al rey asiduamente y ser su primer ministro. Entonces, con más razón, en el caso del goce del resplandor de la divinidad, que es un placer enorme y mucho más verdadero de lo que nos podemos imaginar, seguro que la persona no estará interesada en los tesoros de los reyes a cambio de un momento de paz espiritual en el mundo venidero,
¿Cómo es posible decir entonces que la persona no debe desear la recompensa de los preceptos? Esto es algo imposible de comprender. Por eso pensé explicar el tema de la siguiente manera. Es sabido que cada vez que aparece en las escrituras la expresión mucho, se quiere enseñar que aquello a lo que se está refiriendo es inmenso e ilimitado, y de esta manera podemos comprender las palabras de nuestros sabios, que desea mucho sus preceptos, y no que sea la recompensa de sus preceptos, a pesar de que explicamos la gran recompensa de los preceptos, que es muy elevada, y la gran ansia de la persona por experimentar ese placer. De todas formas, el versículo dice que desea mucho sus preceptos, lo que nos enseña que la persona debe sentir un deseo y anhelo inmenso e ilimitado al meditar acerca de la grandeza del precepto en sí y de cuán lejos llega su poder, y la recompensa por ese precepto debe ser como nada ante sus ojos en comparación con la grandeza de la realización del precepto en sí, y el deseo de la persona de querer cumplir con un precepto no debe tener ni límite ni final. Y he aquí que después de haber explicado todo lo recordado anteriormente, es seguro que toda persona deseará cumplir la mayor cantidad de preceptos que tenga la posibilidad de cumplir. Pero si la persona considera los 248 preceptos activos de la Sagrada Torá, encontrará muchos preceptos activos que no puede cumplir, pues hay muchos preceptos que solo son posibles de cumplir en la tierra de Israel y no fuera de ella. Y hay preceptos que solo son posibles de cumplir en los tiempos en que el Bet HaMikdash estaba construido, y hay otros que están relacionados con la santidad y la pureza ritual, y hay otros que solo son posibles cumplir por una corte rabínica cuyos miembros hayan sido ordenados como originalmente se hacía, y es sabido que nosotros no tenemos esto hoy en día. Y si la persona tuviera que seleccionar por sí misma los preceptos que tiene la posibilidad de cumplir, le resultaría muy difícil. Es por eso que hemos recopilado aquí, con la ayuda de Hashem, bendito sea, en este libro conciso dedicado exclusivamente a este tema, todos los preceptos activos que tenemos la posibilidad de cumplir en estos tiempos, así como todos los preceptos no activos que la persona debe abstenerse de transgredir, según la enumeración que siguieron el Rambam y los muchos otros poskim, autoridades de los primeros tiempos de bendita memoria. Y para que no le sea difícil a la persona estudiar todos los preceptos activos de una sola vez, yo le aconsejo que estudie la mitad los lunes y la otra mitad los jueves de cada semana, y así cada semana y semana. Y con el correr del tiempo la persona llegará a ser bien versada en todos los preceptos activos que tiene la posibilidad de cumplir en estos tiempos. Y luego que haga lo mismo con los preceptos no activos, estudiando la mitad los lunes y la otra mitad los jueves, hasta que con el correr del tiempo sea bien versada en todos los preceptos no activos respecto de los cuales se debe cuidar de no transgredir. Y así cada vez que se le presente la oportunidad de cumplir alguno de estos preceptos, la persona se acordará de cumplirlo como se enseñaron nuestros sabios de bendita memoria basados en el versículos, y lo verán y recordarán todos los preceptos de Hashem. Bamidbar 15:39. El recuerdo conduce al cumplimiento. Hasta aquí la introducción del Hafetz Haim al Sefer HaMitzvot HaKatzar. Shalom Uvraja.